Este no es el huevo de la semana, este es el huevo del año. Milton Morrison, mi el del amigo. país. Ese no tiene un partido. Sí. Tiene un partido, ¿verdad? Ok. No sé si eso se ha clonado y las demás empresas distribuidoras pues han hecho lo mismo. Bueno, ahora mismo acaba de salir en Edenorte. Ese señor ha dicho más de 3 veces, oigan bien, más de 3 veces. Él ha dicho que el tema, que los apagones son por el calor. Los apagones son por el calor. La gente anda con el grito al cielo. Edenorte, una persona que es el gerente de medición de Edenorte, estableciendo que hubo una malversación de fondos en la compra de unos medidores. La calidad de la energía es medida constantemente por el regulador del sector, que es la Superintendencia de Electricidad. Y esos dos parámetros que tú estableciste, el SAIDI y el SAIFI, aparecen de manera sencilla buscándolo en Google. Y ya no es la apreciación de que si a tu barrio, si a tu entorno se le va o no se le va la energía eléctrica, sino es que el regulador del sector ya lo tiene medido y ha sido algo impresionante. Facturas, crecimiento en la factura hasta de un 10 y un 15%. Entonces, el huevo del año, que yo no sé cómo puso ese huevo, ni por dónde, con el perdón de la audiencia, porque ese es un horario infantil, un horario de niños, De familia, de jefe. familia. De Yo no sé familia. por dónde ese señor puso ese huevo. El aumento que han dado esos dos parámetros en la actual administración. Entonces, cuando yo diseño las redes, yo la hago para una capacidad de demanda y el grosor del cable conforme el voltaje que va a administrar me da unos amperajes, que es lo que me maneja la red. Que cuando yo a las redes no le aporto ya la potencia requerida conforme a la demanda que está teniendo ahora, no a la que se instaló, Seguimos aquí en su matutino Su Mundo. Ya tenemos aquí a nuestro invitado Juan Tomás García Díaz, vicesecretario de Energía del Partido La Fuerza del Pueblo. Con él vamos a conversar sobre diferentes tópicos asociados a la industria energética de nuestro país. Lorena. Así es, darle la bienvenida. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a ustedes por la distinción de invitarnos a debatir temas de actualidad y además que mantienen sufriendo a la población dominicana por décadas, años y no tiene solución, al revés. Así es. Se ha Apagones empeorado. a granel. Y ahí vamos. Y la factura Exacto. energética por las Por las nubes. nubes. La gente vive quejándose. Uno va a las empresas distribuidoras de energía y lo que escucha son lamentos permanentes de mucha gente que se está quejando porque la factura en algunos incrementado casos totalmente. la han duplicado y Claro. hasta la han triplicado. ¿Qué está pasando con la energía? Mira, conforme a una información que publicó el Consejo Unificado de las Empresas Eléctricas, CUET, se convirtió en algo normal en un momento, y no sé si se continúa, el que para mejorar las pérdidas de las distribuidoras se promediaba aleatoriamente a los clientes. En ese momento la información que sale en ese informe del CUET era que se había promediado a 280 y tantos mil clientes de la empresa de este. No sé si eso, que lo hizo el actual superintendente de electricidad, Andrés Astacio, cuando era el director del CUET, se ha clonado y las demás empresas distribuidoras pues han hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque la realidad es que la energía no se demanda de manera no acorde con los equipos que tú tienes. Si tú no has aumentado los equipos que tú tienes en tu vivienda, en tu industria, no hay por qué aumentar los KW. La facturación, el costo de la energía sí puedes en caso de que se haya aumentado la tarifa eléctrica, pero la tarifa desde el año pasado no se ha aumentado. Por consiguiente, no hay razón para que el monto de tu facturación esté elevado. Si no es que de manera antojadiza están colocando montos que no
lo registran los medidores, cosa que está prohibida en la ley, porque la ley manda a que la facturación se elabore en base a la medición del medidor eléctrico que tú tienes instalado en tu vivienda, y también prohíbe que se promedie en 2 meses consecutivos. Quizás por alguna razón en un mes tú no hayas como distribuidora podido leer y hagas un promedio, y en el mes siguiente, bueno, pues tú lo reajustes. Cuando son 2 meses consecutivos, pues ya está prohibido, y de ahí hay penalidades en donde hay que devolverle al cliente dinero por esa situación. No, pero aquí no se devuelve el dinero, al contrario, tú tienes que pagar, por ejemplo, Protecom, creo que se llama la sí, pero entidad. La primera instancia tú la pagas y después, cuando ellos investigan, luego de 2 o 3 meses, ellos consideran, te devuelven el dinero, que mayormente no es así. No es tan así. Es que cuando tú vas a reclamar, tú tienes que reclamar la porción que está por encima del promedio de tu consumo. O sea, si yo reconozco en el promedio, no tú, sino el promedio de tu consumo de un año, te establecen que de los 3 meses anteriores es que se coloca. Ese promedio de los 3 meses anteriores es el que tú debes de pagar. Entonces, ¿qué queda reclamado? El exceso que tú estás diciendo que te cobraron de más. Así lo establece la legislación vigente en materia eléctrica. ¿No? Entonces, cuando tú ya determinan, fallan definitivamente cuál es el consumo que tú tenías, esa porción que tú aplicaste se le aplicará a la factura, que al final queda reconocida como la que tú consumiste. Pero hay muchas denuncias también con relación al manejo eléctrico en el país, pero ya me refiero a nivel de recursos económicos. Colapsó el sistema de teléfonos para recibir denuncias de mal facturación, exceso, en fin, reclamos de los clientes del sector eléctrico, y Protecon tiene, que ellos no lo dicen. Sí, pero no tanto de eso, sino a nivel de corrupción, supuestamente. ¿Perdón? Supuestamente hasta de corrupción se habla. Bueno, hay un manejo de fondos económicos del sector energético. En general, bueno, ahora mismo acaba de salir en Edenorte una persona que es el gerente de medición de Edenorte, estableciendo que hubo una malversación de fondos en la compra de unos medidores, que su departamento, dio la voz de alerta de que no eran adecuados para el sistema eléctrico dominicano y que tenían fallas, que presentaban fallas. Y muy a pesar de esa declaración, según el gerente de medición de Edenorte, se ejecutó la compra. Él hizo la denuncia. Bueno, tenemos la denuncia aquí. Si usted quiere, podemos verla para que el público pueda... Sí, ya tenemos el video. Vamos a verlo donde él habla de la denuncia. De la denuncia, para corroborar lo que usted está diciendo. Claro. Mi nombre es Néstor Monrobel. Soy ingeniero electromecánico de profesión y actualmente me desempeño como gerente de medición de la empresa distribuidora de electricidad del norte de Norte. Me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento algunas denuncias que entiendo que deben de ser conocidas por toda la opinión pública. Vamos a empezar con esta, que hemos depositado, como ustedes pueden ver, papel timbrado, y pueden ver dirigida ahí a doña Milagros Ortiz Bosch, a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, firmada por un servidor con todos esos anexos y en calidad de gerente de medición. De igual manera, hemos depositado esta misma denuncia en lo que es la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Esta denuncia viene dada a raíz de que la administración de Edenorte, violando todos los procedimientos legales establecidos para lo que son las adquisiciones o compras públicas, ejecutó un pago de manera irregular en perjuicio del Estado Dominicano, dado que los bienes que se pagaron no pasaron las evaluaciones técnicas, presentaron desperfectos. Por lo tanto, el departamento técnico, el cual tengo el honor de dirigir, emitió informes desfavorables para la no adquisición de esos equipos. Pese a que este informe se emitiera y se rectificara toda la información vía correos electrónicos y en reuniones presenciales, de que los medidores no era conveniente adquirirlos por presentar desperfectos técnicos y estar al precio de que como si estuvieran operativos normalmente, si hubieran estado nuevos. Pese a esto, la administración de Edenorte, de manera irregular, procedió a ejecutar un pago de casi 4 millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano. Los procedimientos de compra se establecen en el Estado
En la mayoría de los casos se hace por licitaciones públicas. Cuando eso ocurre, se le debe pagar un anticipo al oferente o a la persona que resultaba adjudicada, solamente de un 20%. Posteriormente a eso, se reciben los bienes, se evalúan si cumplen con las fichas técnicas establecidas y homologadas por la Superintendencia de Electricidad. Entonces se procede, mi departamento procede a hacer lo que es un informe, a emitirlo y a dar a conocer a la gerencia de compras, y en virtud de eso se procede a ejecutar el 100% del pago, o sea, el 80% restante. En este caso, se hicieron las evaluaciones correspondientes. El medidor no cumplió, tenía desperfectos de antigüedad, era un medidor de fabricación 2016, tenía desperfectos técnicos que ya no le hacían incumplir el mandato de las fichas técnicas. Y pese a todo esto, la administración de Edenorte ejecutó el pago de 4 millones de pesos a su totalidad, de casi 4 millones de pesos a su totalidad, sin siquiera los bienes. Cuanto más, realmente es alarmante esta denuncia, José Tomás, porque ver cómo se parece un empleado de la misma institución está denunciando una situación que ha pasado, y yo creo que aquí Andrés Cueto, que es el director de Edenorte, tiene que dar una explicación, y el presidente Luis Abinader estar atento, porque estamos hablando de 4 millones, y son 4 millones que vienen del Estado, o sea, de nuestros recursos económicos. Y no es cualquier empleado, es el gerente de medición, Claro, una persona que debía validar la idoneidad y la pertinencia, la calidad de esos medidores que estaban siendo adquiridos, y él dice, bueno, que no lo firmó porque había un procedimiento irregular para la adquisición. Eso es parte también de toda la madeja de irregularidades encontradas, se suma a las irregularidades encontradas por la Contraloría General de la República, que ha colgado en su portal web 19 auditorías practicadas a igual número de instituciones públicas, de instituciones estatales, en las que ha encontrado muchísimas irregularidades, algunas que comprometen la responsabilidad penal de los funcionarios. Pero usted, antes de irnos a ver este video con esta denuncia, nos hablaba de 2 sistemas para determinar la calidad de la energía, SAIDI y SAIFI. ¿En qué consisten? ¿Cómo son aplicados estos 2 sistemas para medir la calidad de la energía que recibimos, que es servida por las empresas distribuidoras de electricidad? Correcto. La calidad de la energía es medida constantemente por el regulador del sector, que es la Superintendencia de Electricidad. Y esos 2 parámetros que tú estableciste, el SAIDI y el SAIFI, aparecen de manera sencilla buscándolo en Google. Y ya no es la apreciación de que si a tu barrio, si a tu entorno se le va o no se le va la energía eléctrica, sino es que el regulador del sector ya lo tiene medido, y ha sido algo impresionante el aumento que han dado esos 2 parámetros en la actual administración. La calidad de energía, eso te mide la cantidad de apagones por año y te mide la cantidad de horas de esos apagones. Y las 2 han subido, el número de apagones y la cantidad de horas que ha durado los apagones. ¿Por qué tantos apagones? ¿Es que no estamos generando la suficiente energía, o hay un problema en la distribución, en los canales de distribución? ¿Qué es lo que está pasando? Porque realmente hemos vuelto a las quejas persistentes, permanentes, por fallas continuas en el sistema energético nacional. Mira, esta respuesta es un poco más larga y vamos a analizarlo. El sistema eléctrico está diseñado en virtud de capacidades. Esas capacidades van expresadas en kVA. Esos son términos técnicos. Vamos a tratar de aplatanarlo un poco. kVA es kilovatios. Kilovatios. Sí. Pero hay 2. Hay kilovatio hora y hay kilovatios normales. O sea que la potencia. Kilovatio hora es la energía. Son 2 cosas completamente diferentes. Entonces, cuando yo diseño las redes, yo la hago para una capacidad de demanda, y el grosor del cable, conforme el voltaje que va a administrar, me da unos amperajes, que es lo que me maneja la red. Cuando yo no preveo que
mi cliente dentro de una zona, que tengo el dato, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros, el que tiene medición, cuando va a la EDE, tiene que hacer un contrato y en ese contrato tiene plasmado más o menos cuál es la potencia a demandar, independientemente sea una tarifa binómica o no, o sea, tenga una tarifa potencia o no, sea BTS simple o BTD o MT, que son baja tensión con demanda, que es cuando ya tú mides demanda más de 10 kilos, o una alta tensión, bueno, pues ahí tú tienes ese dato. Ese dato cae inmediatamente a la computadora, que tiene que ser contratado. ¿Con qué? Con las redes, la capacidad que tienen las redes. ¿Qué me determina la capacidad de las redes? El transformador de la energía de alta tensión para llevar la media tensión, y ese transformador entrega una red que es de media tensión. De esa red de media tensión, a través de un transformador, yo la bajo a baja tensión, que es la energía que consumimos todos. No importa el tamaño de la empresa, hasta las empresas más grandes consumen su energía en baja tensión. Consumen su energía final en baja tensión, no la tienen contratada, porque tú puedes ser contratado hasta en alta tensión, dependiendo si la transformación, que es lo que me define la tarifa, es tuya o no es tuya. Porque la tarifa que hace reconoce la inversión de las EDE, así como el derecho a ser distribuidor exclusivo en un área de concesión. ¿Qué pasa? Que cuando yo a las redes no le aporto ya la potencia requerida conforme a la demanda que está teniendo ahora, no a la que se instaló, viene el problema. Esa subestación viene programada para entregar 10 MVA y está entregando ¿cuánto? 13, 14, 15. ¿Qué produce eso? Problema. Esa red está hecha también para la misma capacidad. ¿Y qué ha producido? Problema. Vemos como el actual ministro de Energía y Minas, en una locución, en un programa matutino, creo que del lunes, habla de que va a instalar 4.000 transformadores de distribución. Lejos de mejorar, el problema de las redes lo empeora. ¿Y por qué? Porque yo tengo transformadores, y eso es correcto, que son de 100 para entregar a un grupo de clientes aguas abajo. Pero de ahí él tiene una micro red que deriva de ese transformador para alimentar a esos otros, a los clientes. Si ese transformador es de 100 y la demanda de mi cliente es de 120, él la está entregando, pero la está entregando precariamente y a consecuencia de un deterioro rápido del propio transformador. Han llegado transformadores para esa situación y me imagino que será para, en esos casos, que son muchos, porque ya tú debes saber o debes haber visto que la ciudad ha crecido verticalmente y donde había una casa ahora hay apartamentos. Un edificio, a lo mejor de 100 o 120 apartamentos. Aunque esos apartamentos regularmente tienen su banco de transformadora, hay otros que no. Y ha crecido también, que llegaban hasta la calle X, ahora llegan 10, 20 calles más. O sea, han crecido también en cuanto al área que suplen. Entonces, ¿hay un colapso entonces del sistema energético déjame nacional? terminar esa parte. Cuando tú sustituyes un transformador de eso o le agrega uno más para suplir aquellos 120 kilos que están demandando los clientes en esta micro red, ¿qué tú haces? Tú devuelves capacidad de demanda que estaba siendo limitada por ese transformador. Y si la micro red llega a consumir 150 kilos, ya ahora la van a entregar. Pero esos 150 kilos, ¿de dónde salen? De la madre. ¿Cuál es la madre? El transformador y la red. Y en transformación y en red no están invirtiendo. Entonces, al final, ¿qué está haciendo? Entregando más energía. Ahora, yo me pregunto, el mandato que se le dio al presidente y que el presidente derivó en el ministro, ¿le otorga el derecho de regalar lo que no es de ellos? ¿Por qué? Porque el ministro establece que han entregado récord de energía. ¿Y a quién? ¿Y qué ha ocasionado eso en el sector? Lo están entregando a quienes no pagan la energía. Existe un promedio o una estimación de que hay 1.2 millones de usuarios. ¿Por qué son usuarios? Porque no son clientes. Usan el servicio,
pero no lo pagan. No lo pagan. Son contratados, son personas que se conectan de manera directa. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Medir a todo el mundo. Tú no te puedes ir a solucionar ningún otro problema para mejorar la cantidad de energía que tú entregas si tú no resuelves ese problema. Si tú tienes en el carro tuyo un pinche en el tanque de combustible, tu solución no es buscar quién venda la energía, la gasolina más barata. Tu solución es tapar ese pinche. Resolver el escape. El escape que tiene. Y en ese sentido este gobierno no ha hecho nada. Anuncian que que compraron 137 mil contadores. Hay que ver si dentro de esos contadores están los de Santiago. Los de lo que Norte. acaban de Norte, lo que acaba de denunciar el gerente de medición de Norte. Pero independientemente de eso, si tú tienes 1.2 millones de usuarios, obviamente, y tú divides 200.000, vamos a suponer que lleguen a la cifra que él prometió comprar, tú lo divides entre las redes y andamos por los 66, 67 mil medidores, que eso es simplemente para la operación del día a día. Se te daña un medidor y otro, pero no para las contrataciones nuevas. Y mucho menos para tapar el hoyo de los usuarios, o sea, convertir a todos en medición. Este gobierno no ha dado ninguna... Pero entonces, ¿dónde es que está el error de, por ejemplo, además de lo que usted dice, de estas autoridades? Porque, por ejemplo, ante todos estos apagones y ante toda esta protesta que estamos viendo del sector eléctrico, incluso el expresidente de la República, Danilo Medina, dijo, pero yo dejé este país alumbrado. O sea, se iba la luz, pero tal vez esporádicamente, incluso personas que tenían inversor se le dañaron, porque que no se iba la energía eléctrica. Si se iba 5 minutos, volvía nuevamente. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Santo Domingo Este, en Alma Rosa, y yo tenía luz 24 horas. A mí incluso hasta las baterías se me dañaron del inversor. Entonces uno se explica qué es lo que está pasando ahora, que los apagones se te van, incluso en menos de una hora se te sabe ir la luz hasta 5 y 6 veces. Mira, anteriormente se gestionaba la cobranza, no la demanda. ¿Qué hacían? ¿Cómo la cobranza para que el público pueda entender? Lo que cobran las redes por sectores. Entonces, si había un sector en donde la energía que yo colocaba, yo perdía una gran parte, pues se manejaba la cobranza y no se entregaba tanta energía como la demandada. Entonces, ahí tú controlabas la energía que poníamos en la red y de esa manera tú evitabas los problemas que están ocasionando ahora. ¿Pero por qué? Porque esa red no me generaba el dinero para yo hacer la inversión en mantenimiento. Se admitió también en esa entrevista que el mantenimiento era algo sumamente importante para las redes de distribución. Si tú no le das mantenimiento a las redes, pues obviamente no vas a tener resultado. Entonces, de ahí es que viene la problemática. Este gobierno no ha invertido un peso en mantenimiento de redes porque no ha generado, lo que ha generado es pérdida, un aumento de pérdida. Pero ellos dicen que no, que al contrario, que ellos encontraron las redes totalmente destruidas. En 28% de pérdida. La semana pasada tuvimos un invitado, si te recuerdas, José Tomás, y dijo lo mismo, o sea, de que estaban desgastadas totalmente. Que me desmienta, le encontró con un 28% de pérdida y hoy está en un 42%. Y entonces, ¿por qué no es posible mejorar las cobranzas? Porque yo recuerdo que cuando eso fue un punto nodal, cuando estaban discutiendo el tema de la privatización de las EDES. Nunca se privatizaron, se capitalizaron. Hablaron de que estaban en condiciones de mejorar las cobranzas, de aplicar un sistema que permitiera un cobro efectivo y eficiente, y eso nunca ha pasado con las EDES. Siempre ha habido un gran margen de evasión en el pago. ¿Cuál es la demanda nacional y cuál es la producción del sistema nacional interconectado hoy día? Mira, la demanda nacional, todo lo que tú oyes, primero es en el sistema interconectado, que se llama CENI, Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Todo lo que tú ves, inclusive hasta la normativa, cuando tú la revisas, son para esas 3 sedes de norte, de sur y de este. Casi todo ha tenido esa dolencia. Y en cuanto a la producción, cuando se capitaliza, nosotros teníamos 3.2 gigas de generación. Ahora andamos más o menos por ahí. ¿Qué es más eficiente? Sí. La capitalización trajo consigo también la diversificación de la canasta energética, o sea, de cuál es la base de generación nuestra, pues a partir de ahí también se diversificó y permitió que plantas que eran
ineficientes se convirtieran en plantas eficientes y hoy están entregando energía de manera eficiente. ¿Y cuál es la Señor demanda? Tomás. Porque eso es lo que explica en los apagones. 3.6 y algo, 3.600 y algo de gigavatios. Acaba de decirlo el ministro, que se abasteció el día domingo, creo que fue un récord, pero ese día también hubo un récord en apagón, porque el 12 punto algo por ciento fue proveniente de energías renovables. Y para tú poder entregar esa energía utilizando las renovables, tú tienes que tener un despacho o lista para despacho una planta base, porque la energía renovable es muy oscilante en cuanto a su generación. Y eso te provoca, si hay sol, bueno, pues yo tengo 300 megas trabajando, pero pasó una nube y me lo llevó a 200, ahí faltaron 100. ¿Quién me suple esos 100? La fósil que está ahí atrás prendida y esperando que sucedan ese tipo de cosas y estabilizarlo. Cuando yo me voy, utilizo toda la energía de las fósiles y me voy a demandar de las renovables, ¿qué pasa? Viene una inestabilidad y esa inestabilidad produjo ese día también un récord de apagón. Señor Juan Tomás, ya casi para despedir la entrevista, antes me gustaría saber cómo va la Fuerza del Pueblo. Veo que el doctor Leonel Fernández se encuentra en Estados Unidos, estaba en Miami, ahora está en Nueva York. Coincide con la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso ante la ONU. Me gustaría saber cómo va la Fuerza del Pueblo. Mira, nosotros vamos bien porque el país se ha dado cuenta de que necesita una rienda que lo encamine de nuevo hacia el progreso. Y analizando ya, porque ya hay datos para poder analizar, el actual gobierno con los gobiernos de Leonel Fernández, el pueblo se ha dado cuenta de que hay que mirar para atrás. Al revés de lo que dice el presidente, hay que mirar para atrás. Pero son dos tiempos diferentes, muy diferentes, que son dos épocas diferentes. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández no le tocó gobernar con una pandemia. Está la situación según lo que se ve, y la otra parte, por ejemplo, está lo de Ucrania y Rusia, pero ya, o sea, han pasado muchos años, el tiempo ha cambiado todo. Una de las crisis más grandes que tuvo el mundo. Y otro tiempo, no igual que ahora. Pero fue una crisis, se puede comparar. No, fue una crisis mayor que esta. El 11 de septiembre, ¿qué tú crees que pasó? La caída de todo lo que fue el asunto de los bienes raíces a nivel mundial, provocó un impacto en la República Dominicana y fue manejada con éxito por el doctor Leonel Fernández. Pero también hay que tener en cuenta que el doctor Leonel Fernández manejó 11.000 y pico de millones en sus 3 gobiernos. Este presidente ha manejado más de 33.000 millones de dólares. Pero que a nivel económico no se puede, es que son dos realidades totalmente diferentes, o sea, no se puede comparar. La pandemia... ¿Qué disminuyó en la pandemia? El aumento de la energía fue récord, fue consumo récord. Se ha mantenido la cobranza también. Lo que produjo la pandemia fue un desempleo que el gobierno asumió, pero la pandemia ya pasó. Sí, claro. Y tenemos 2 años sin pandemia. ¿Y qué ha pasado en esos 2 años? ¿Ha mejorado? Tú no hay un solo sector del gobierno que esté bien. Te vas a educación, escándalo. Te vas a salud, escándalo. Te vas al Ministerio de Obras Públicas, en Obras Públicas, bueno, se aumentó de manera extraña un contrato de 1.000 millones a 16.000 millones, que es el de la autopista Duarte, sin concurso. Y donde quiera tú ves un escándalo, donde quiera tú ves una eficiencia. Se habló, me acuerdo como ahora, que en el primer discurso de febrero, después de tomar posesión, que toma el 16 de agosto, vino el discurso de febrero, el presidente Abinader habló del metro de los Alcarrizos y que costaba 25.000 millones menos que los metros de Leonel Fernández, comparando un metro soterrado con un metro elevado, y no lo va a inaugurar. Donde quiera tú ves una ineficiencia, porque este es un gobierno de improvisación. ¿Cómo así que no lo va a inaugurar? El metro de los Alcarrizos no lo inaugura Luis Abinader. ¿Y por qué? Bueno, porque tendría que ser hecho de Lego, no de concreto, ni de una infraestructura requerida y adecuada para manejarlo, y no tienen el tiempo ya para terminarlo. ¿Y si gana la reelección? Eso es otra cosa. Si gana la reelección. ¿Y si no la gana?
Y si no gana el doctor Leonel Fernández, ¿qué pasa con la Fuerza del Pueblo? ¿Se quedarán La los Fuerza del miembros Pueblo no, ya es un todavía? partido que No, tiene- ahí voy. O sea, ¿qué va a pasar con la Fuerza del Pueblo? ¿Los miembros del partido se quedarán siguiendo al doctor Leonel Fernández? ¿El doctor Leonel Fernández delegará, me refiero a su liderazgo, a darle el apoyo a otro de los miembros para que sea el aspirante a la presidencia más adelante? ¿Qué va a Ya el pasar? partido ha crecido y ya no es un partido que sigue solamente a un líder. Coincidencialmente en este momento tenemos al mejor de todos los líderes y obviamente pues como está hábil y en capacidad para ejercer su derecho constitucional y gobernar el país, pues es la persona que está como candidato presidencial. Pero en caso de que no estuviese Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo tiene a su interno una cantidad de personas que pueden no solamente ser candidatos presidenciales, sino candidatos a cualquier otra posición electiva. Y por consiguiente, eso garantiza que siga en el tiempo vigente y que la gente confíe en quienes, en el material humano, porque el partido no es una empresa que tiene materia prima. La materia prima de los partidos son las personas que lo componen. Claro. Y la mejor materia prima de la parte política de la República Dominicana, sin duda alguna, está en la Fuerza del Por ejemplo, Pueblo. ya para finalizar, ¿cuál de los candidatos, por ejemplo, de los miembros, podría ser un buen candidato presidencial? Fuera del doctor Leonel Fernández. Mira, no me la pusiste difícil. No, yo sé, pero ¿cuál de los demás miembros? Porque lo conozco, soy amigo de él, hemos compartido deportes juntos, afición por un animal que es el caballo, afición por un deporte que son los motores y además por la política, guardando la distancia, claro, él es un político ya muy estudiado, pero yo creo que no, de cara al futuro no habría ningún otro candidato mejor que la dinastía. Omar Fernández. Omar Fernández. Bueno, ustedes tienen una actividad en la Plaza de la Bandera el viernes venidero, viernes 23. No, que, viene el sábado. El sábado sábado 23. 23 y el sábado 23, porque el lunes 25 ustedes van a llevar a la Junta Central Electoral el padrón con más de 2 millones de afiliados al partido La Fuerza del Pueblo. Ustedes se habían propuesto como meta 2 millones, pero ya en su recorrido por los Estados Unidos, allá el presidente Leonel Fernández dio declaraciones y dijo que ya habían superado la meta de los 2 millones y son 2.036.000, me parece, que van a llevar. Yo creo que vamos a pasar del millón. ¿Cómo va el proceso vamos organizativo? a pasar de los 2.100.000. Eso ya es un proceso en el que no fue fortuito. Cada miembro del partido asumió una responsabilidad y ingresó a ese padrón una cantidad de miembros, por lo menos 5 miembros, y obviamente pues esto el trabajo conjunto hizo que se cumpliera ese compromiso que el presidente Fernández hizo con toda la ciudadanía de llevar más de 2 millones de miembros del partido a la Junta. El PRM dice que tiene 3 millones. Y yo estaba inscrito en el partido. Y Danilo Medina estaba inscrito en el partido. ¿Ustedes hicieron esa depuración? Usted estaba inscrito. Yo estaba inscrito. ¿Ustedes hicieron esa depuración para evitar que aparezca en el padrón de electores de ustedes, en el padrón de afiliados, algún militante o dirigente Ellos de otro entendieron partido? que hubo algún desliz ahí y ellos lo retiraron, ya no lo mantienen, pero aparecía Danilo Medina dentro del padrón del PRM. Eso fue algo que yo entiendo presionado precisamente por la demostración firme de la Fuerza del Pueblo de que tenía una cantidad importante de seguidores, pues lo hizo a ellos también reaccionar, y como no tenían el mismo trabajo, porque eso, ojo, este partido ha crecido en base a trabajo, como no tenían ese trabajo de tantos años y de tantas horas, pues se vieron obligados vamos a coger lo que existe y vamos a ponerlo, y metieron ahí 3 millones y algo. Así cualquiera, yo hubiera puesto más. Nosotros también estamos obligados Sí. a terminar. Pero no puedo tiempo. despedirlo sin antes saber, por ejemplo, la Alianza Rescate RD con sus hermanitos de
del PLD. Eso para mí fue algo épico, ver a Charlie Mariotti y al vicepresidente del partido, Radamés, ¿verdad? Radamés Jiménez, en este caso, levantarse las manos. Ahora la pregunta, ¿qué va a pasar con San Juan? Porque hay un dilema con San Juan, con el senador Félix Bautista, donde dicen que él no puede aspirar, entonces que hay un apoyo mutuamente, de que no van a apoyar a Félix Bautista. ¿Qué va a pasar en este caso? Porque con Félix Bautista yo entiendo que ganan de cabeza la senaduría nuevamente de allá. Mira, todo esto no es de manera antojadiza. Cada candidato que vaya a representar a las tres fuerzas debe hacerlo en virtud de lo que marcan las encuestas a favor o en contra de cada uno de ellos. Entonces, en el caso de Félix Bautista, él tendrá que ser medido y tendrá que ser evaluado. Y en virtud de esto, pues, si no hay acuerdo en San Juan, pues me imagino que Félix Bautista y el partido La Fuerza del Pueblo llevará como candidato al mejor representante que tiene, porque el pueblo lo decide de esa manera. Eso es verdad. Entonces, obviamente, tú puedes querer o no entender lo que hizo en el pasado Félix Bautista o lo que se le endilgue. Bueno, pero el pueblo de Félix Bautista lo quiere. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Cuando el pueblo llama, cuando el pueblo quiere... No se puede improvisar. No se puede. Bueno, señor Juan Tomás García Díaz, vicesecretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, gracias por haber estado con nosotros y de esta manera llegamos al final del programa de hoy, José Tomás. Mañana nos encontramos en otra entrega de su matutino Su Mundo por aquí, por este canal. Pasen feliz resto del día, cuídense mucho. Hace mucho calor, lleven ropa fresca y tomen suficiente agua. Hasta mañana, gracias por venir.